Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque les juro por la cruz que se levantó en aquella iglesia que hay personas que nacen con el alma tan podrida que ni todo el cloro del mundo puede limpiarla, y otras, en cambio, que cargan en su pañuelo una historia tan pura que ni mil tormentas la desdibujan, aunque la vida se empeñe en hacer de sus días un infierno. El frío de la madrugada en Sonora se colaba por las rendijas de madera carcomida, mordiendo las sábanas delgadas que apenas cubrían el cuerpo de Celestina, quien a sus 31 años no conocía el verdadero calor de un hogar propio desde hacía casi 2 décadas. Eran las 5 en punto de la mañana, y el chirriante lamento de su alarma barata, un reloj de plástico verde limón con números digitales desvanecidos, perforó el denso silencio de la oscuridad pegajosa que aún envolvía su pequeño cuarto trasero. Ese minúsculo cubículo pegado a las caballerizas, donde el inconfundible y penetrante olor a paja, húmeda y a estiércol fresco, se filtraba sin piedad, mezclándose con la humedad rancia de un piso de cemento que jamás terminaba de secarse y el leve, casi imperceptible, aroma metálico de la tristeza adherido a las paredes. Sus ojos se abrieron de golpe en la penumbra, una penumbra tan espesa que parecía tener textura. Casi se podía masticar, y la primera bocanada de aire helado que entró en sus pulmones le raspó la garganta, recordándole el crudo rigor de su existencia. El frío no solo se sentía en el aire, sino que se había anclado en sus huesos, trepando desde las plantas de sus pies descalzos que tocaban el suelo gélido, subiendo por sus tobillos adoloridos, envolviendo sus rodillas ya de por sí castigadas por años de arrodillarse, hasta clavarse con saña en sus omóplatos, tensando cada músculo de su espalda. Un escalofrío le recorrió el espinazo, una punzada familiar que le anunciaba el inicio de otra jornada idéntica a las 1000 anteriores, una rutina de esfuerzo silencioso y dolor callado. Se incorporó con una lentitud casi ritual, el crujido de su catre de hierro resonando como un gemido ahogado en la habitación minúscula, donde apenas cabía el colchón destripado y una pequeña mesa de noche coja que sostenía su única posesión de valor sentimental, un pañuelo de algodón blanco, ya gastado y con los bordes deshilachados, pero meticulosamente doblado. Sus dedos, rugosos y endurecidos por el jabón y el trabajo constante, pero a la vez increíblemente delicados, lo tomaron con una reverencia que rozaba lo sagrado. Desenvolvió el pañuelo con una lentitud exasperante, cada pliegue revelando la historia de una vida, y al hacerlo, el débil haz de luz que se colaba por una rendija de la puerta dejó ver las iniciales C.P., bordadas en un hilo azul que ya estaba casi descolorido, roto en varios puntos como su propia esperanza. Aquel pañuelo no era solo una tela. Era el último rastro tangible de su padre, un recuerdo vivo de un tiempo que parecía haber existido en otra vida, en otro mundo, un mundo de colores vibrantes y risas genuinas antes de que la tragedia se lo arrebatara todo. Mis amores, en ese momento, mientras sus dedos acariciaban la tela raída, la mente de Celestina viajó sin escalas, como un pájaro herido que busca su nido, de vuelta a los recuerdos de su infancia en Oaxaca, a las faldas de la sierra, en un pequeño pueblo zapoteco donde el sol no picaba, sino que abrazaba la piel con un calor que curaba el alma. Donde el aire no olía a paja y cloro, sino a tierra mojada después de la lluvia, a cempasúchil en noviembre y al inconfundible perfume dulce de las jacarandás en flor. No había pisos de piedra pulida ni mármol helado en su hogar de entonces, sino el suave y cálido regazo de la tierra misma, un piso de arcilla roja y compacta que era su alfombra más suntuosa, que se calentaba con el sol de la tarde y conservaba esa temperatura agradable hasta altas horas de la noche, una textura tan familiar bajo sus pequeños pies descalzos que la hacía sentir arraigada, parte de algo, de su gente, de su historia. Recordaba la sensación de las pequeñas grietas de la tierra entre sus dedos de los pies, una sensación de libertad que hoy no la dejaba ni dormir. El río. Ay, el río. No era solo una corriente de agua, sino el espejo de su infancia, donde su rostro aniñado se reflejaba junto a las nubes que viajaban perezosas en el cielo azul profundo, donde jugaba a ser sirena y a veces, por pura picardía, se atrevía a probar el agua fresca y casi dulce, una delicia que ahora solo existía en sus sueños más vívidos y dolorosos.
El aroma del maíz cocinándose en el comal de su madre, un perfume que llenaba cada rincón de su humilde choza de adobe, se colaba en su memoria, casi podía sentirlo danzando en sus fosas nasales, mezclándose con el olor a leña quemada y a cilantro fresco. No había caviar ni champagne en su mesa, mis amores, pero había una sopa de frijoles que valía 2 pesos. Sí, 2 miserables pesos, pero estaba hecha con el amor más puro de su madre. Un amor que le daba un sabor que ninguna fortuna podría comprar, y unas tortillas hechas a mano, recién salidas del comal, calientitas y esponjosas, que su padre, con sus manos fuertes pero tiernas, le untaba con un poco de sal y las enrollaba para que ella se las comiera con un gusto que hoy día la hacía llorar en silencio. Pero la vida, como un río desbordado, tiene sus propias corrientes impredecibles. Y para Celestina, la corriente de la suya se volvió un torbellino de dolor cuando apenas tenía 12 años. El recuerdo de esa noche fatídica aún se le enredaba en la garganta como una soga, un nudo apretado que le impedía respirar con plenitud. La lluvia, al principio una bendición para sus campos sedientos, se transformó en un monstruo implacable, gordo, gris y cruel, que no paraba, que caía con la furia de 1000 demonios, azotando el techo de lámina de su casa con una violencia inaudita, haciendo que el agua comenzara a filtrarse por cada grieta, por cada rendija, inundando el hogar que antes era su refugio. El agua helada, turbia y llena de lodo, subía sin piedad, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, arrastrando todo a su paso. Los pocos muebles, los recuerdos familiares, la esperanza. Su padre, ese hombre fuerte y valiente que le había bordado las iniciales en su pañuelo con hilo azul, luchó con la ferocidad de un león para ponerla a salvo, para proteger a su pequeña. Se subieron al techo de la casa, tratando de aferrarse a la vida, mientras el rugido ensordecedor del agua se tragaba los gritos de ayuda de los vecinos, el lamento desesperado del pueblo. Ella recordaba la mano de su padre, áspera y cálida, sujetando la suya con una fuerza que prometía eternidad. Pero la fuerza de la naturaleza es ciega y sorda. Un tronco gigante, arrastrado por la corriente furiosa, golpeó la pared de la casa, haciendo que el techo se desprendiera con un estruendo ensordecedor que aún resonaba en sus oídos. En ese instante, la mano de su padre se soltó, no porque él la quisiera soltar, sino porque la corriente implacable lo había arrastrado. La última imagen que tuvo de él fue su rostro, bañado por la lluvia y el miedo, pero con sus ojos fijos en ella, un amor inmenso que se ahogaba en la oscuridad de la noche, mientras él gritaba su nombre: «Celestina, mi niña, corre». Antes de que el río se lo llevara para siempre, junto con su madre, que había intentado salvarlo. El convento, con sus paredes frías de piedra y el silencio monacal, se convirtió en su nuevo hogar, su prisión de por vida, donde aprendió a limpiar, a cocinar y, lo más importante, a callar, a tragar las lágrimas y a esconder el dolor profundo que le quemaba el pecho. Aquellas monjas, con sus hábitos grises y sus rostros severos, le enseñaron el oficio, pero no pudieron enseñarle a olvidar. El ritual de doblar el pañuelo una vez más, con la misma devoción que un monje dobla su hábito, la trajo de vuelta a la cruda realidad de su cuarto de paja y establos. Guardó el pañuelo en el bolsillo de su delantal raído, un gesto que era más una protección para su alma que para la tela misma. Se puso su uniforme de trabajo, un conjunto de mezclilla deslavada y una camisa de cuadros que le quedaba grande, heredada de alguna otra empleada que ya había huido o había sido despedida, y deslizó sus pies en unas sandalias de plástico que apenas protegían sus plantas de las asperezas del suelo. El hedor a cloro industrial, ese olor punzante y químico que se había convertido en el aroma principal de su vida. Ya lo podía presentir desde el pasillo, un heraldo gélido de lo que vendría. Lentamente, con cada músculo protestando contra el movimiento, Celestina subió por la escalera de servicio, estrecha y empinada, con peldaños de concreto desnudo que raspaban el alma con cada pisada. Cada paso hacia arriba era un ascenso no solo físico, sino también social, un traspaso de mundos tan vasto como el desierto que se extendía fuera de la propiedad. La luz aún era tenue, casi inexistente, pero ya se vislumbraban los primeros indicios del amanecer por las rendijas superiores, grises y esperanzadores, aunque para ella significaban simplemente un día más de faena. Al llegar al piso de arriba, el aire cambió de inmediato, no solo en temperatura, sino en riqueza, en opulencia ostentosa que dolía a la vista.
El olor a paja y establo se disipó, reemplazado por la exhalación de la casa grande. Una mezcla potente de perfume Carolina Herrera, denso y sofisticado, que se aferraba a los textiles y a los muebles, el robusto aroma a cuero fino de los sofás italianos, y sí, el aroma inconfundible y ya familiar del cloro industrial, ese compañero constante de su jornada, que impregnaba cada rincón, incluso los más lujosos. La diferencia entre su cuarto de 3 por 3 metros, con su piso de tierra en el recuerdo y de cemento en la realidad, y el espléndido salón principal era tan abismal que le cortaba el aliento, le apretaba el pecho. Pisó descalza el frío y pulido mármol del pasillo, un contraste gélido con la arcilla caliente de su infancia, y se dirigió directamente al majestuoso salón, un espacio cavernoso adornado con vigas de madera maciza que cruzaban el techo como brazos protectores, o quizás como dedos acusadores. Un ventanal inmenso que abarcaba toda una pared ofrecía una panorámica impúdica de los corrales de caballos pura sangre, donde los animales, aún adormilados y con el rocío de la mañana en sus lomos, ya se movían con una elegancia que Celestina envidiaba en silencio. El piso, el piso, no era la suave tierra de su Oaxaca, sino una obra de arte pulida, de piedra de río, con miles de incrustaciones de ópalos que brillaban con una luz interna, caprichosa, como ojos ocultos que la observaban en silencio, juzgándola. Se arrodilló, mis amores, con una resignación que ya era parte de su ser, un acto que su cuerpo conocía de memoria, que sus rodillas calejadas y doloridas ya anticipaban con cada amanecer. El roce áspero de la mezclilla contra sus muslos le recordó la dureza de su vestimenta, un símbolo de su lugar en el mundo. Extendió sus guantes de goma amarillos, su única armadura contra la corrosión de la lejía y la aspereza del trabajo, con movimientos lentos y precisos. Eran viejos, ya opacos por el uso constante, pero aún ofrecían una barrera, una pizca de dignidad en medio de la humillación diaria. El agua fría, mezclada con una generosa cantidad de cloro, ya había sido dispuesta en una cubeta de plástico azul por algún otro peón, y el vapor químico que se desprendía de la mezcla le irritó las fosas nasales al instante, una picazón que se extendía hasta la garganta, dejándole una sensación metálica en la boca. Sumergió la esponja en el agua helada, sintiendo el ardor del cloro a través de los guantes delgados, una quemazón familiar que le recordaba la irritación constante de su vida. El olor, intenso y penetrante, llenaba sus pulmones, quemándole la nariz y los ojos, haciendo que lagrimeara en silencio. El primer roce de la esponja húmeda y fría contra la piedra de río pulida fue un escalofrío que le recorrió el brazo, subiendo hasta el hombro. Cada movimiento de su mano, cada frotar circular, se convertía en una pequeña tortura para sus rodillas, que ya sentían el frío cortante del mármol. El dolor no era una novedad. Era un viejo conocido que se instalaba en la base de sus rótulas, un ardor sordo que se intensificaba con cada minuto, extendiéndose por sus ligamentos, por sus tendones, inflamándolos, haciendo que cada pequeño ajuste de su cuerpo, cada cambio de peso, fuera una agonía. Era un dolor que le recordaba la dureza de su vida, la implacable realidad de su existencia, arrodillada, siempre arrodillada, ante la riqueza y el poder de otros. El frío de la piedra, que se colaba por la delgada tela de su pantalón, le congelaba la piel, haciéndola sentir conectada a algo inerte, a algo muerto, como el frío de una lápida recién cincelada, una lápida que le recordaba la tumba de sus padres, tan lejos, tan inaccesible. Las pequeñas incrustaciones de ópalo, que brillaban misteriosamente con cada rayo de luz que empezaba a entrar por el ventanal, parecían burlarse de ella, sus destellos fríos y distantes, como estrellas inaccesibles que le susurraban sobre un mundo de belleza que nunca le pertenecería. En el reflejo efímero del piso recién pulido, antes de que el agua se evaporara, veía su propio rostro difuminado, una sombra borrosa de una mujer cansada, con el ceño fruncido y los ojos llenos de una tristeza ancestral. Mis amores, mientras sus manos seguían el ritmo monótono de la limpieza, su mente, que era su único santuario, se perdía en un monólogo interno que ocupaba cada rincón de su ser. Aquí estoy de nuevo, pensaba, el eco de sus propias palabras resonando en el silencio de su cabeza. Arrodillada en este palacio que no es mío, limpiando la suciedad de vidas que no entiendo, de personas que no ven más allá de sus propios lujos. Huérfana desde los 12 años, desterrada de mi tierra,
de mis recuerdos, condenada a un destino de servicio, de invisibilidad. La ira, un rescoldo apenas encendido, intentaba prenderse en su pecho, pero la sofocaba al instante, porque la ira era un lujo que no se podía permitir, una emoción que la consumiría, la dejaría vulnerable. Las monjas me enseñaron a callar, continuaba su pensamiento, amargo como el café sin azúcar que solía tomar. A bajar la mirada, a aceptar mi lugar. Pero ¿cuál es mi lugar? Este piso frío, estos guantes de goma que apestan a químico, y que son la única barrera entre mi piel y el veneno que limpia sus pecados. Se preguntó si alguna vez se libraría de esa carga, de ese peso invisible que llevaba sobre sus hombros, más pesado que cualquier cubeta de agua. Recordaba las palabras de la Madre Superiora, una mujer de apariencia severa pero con una pizca de bondad en sus ojos. Dios tiene un propósito para ti, Celestina. Aprenderás la humildad, la fortaleza. Pero, ¿dónde estaba la fortaleza en este dolor constante, en esta humillación silenciosa, en esta vida que se escurría entre sus dedos como el agua del río? Su pañuelo, el pañuelo con las iniciales de su padre, era su único consuelo, su ancla a un pasado más dulce, más humano. Lo sentía en el bolsillo, un bulto suave y familiar que le recordaba que no era solo una sirvienta sin nombre, que tenía una historia, que tenía un padre que la amó. Pensaba en Mariana, la pequeña de la casa, la única criatura que la miraba con ojos sinceros, la que buscaba sus brazos, su voz, sus cuentos. Mari, ese pequeño ser de luz en su oscuridad, era la única razón por la que sus esperanzas no se habían deshilachado por completo, como los bordes de su pañuelo. Se aferraba a esa pequeña conexión, a ese amor puro y desinteresado, como un náufrago se aferra a un madero en medio de un mar embravecido. Porque mis amores, el mundo puede ser cruel, pero a veces en los rincones más inesperados, la luz de la esperanza se enciende con la pureza de un alma inocente, una luz que estaba a punto de brillar con una fuerza inesperada en esta casa de sombras y engaños. Porque, mis amores, el mundo puede ser cruel, pero a veces, en los rincones más inesperados, la luz de la esperanza se enciende con la pureza de un alma inocente, una luz que estaba a punto de brillar con una fuerza inesperada en esta casa de sombras y engaños. Esa luz de esperanza que Celestina atesoraba como el último aliento de aire puro en una cueva sellada, se vio violentamente sacudida por un sonido que ella ya conocía de memoria, un sonido que le taladraba los oídos y se le incrustaba en el pecho como esquirlas de cristal. El tac-tac, tac-tac, afilado y predador, de unos estiletos que descendían por la majestuosa escalera de mármol de Carrara, un mármol blanco, casi luminoso, que reflejaba cada rayo de luz matutina que se colaba por las ventanas, haciendo que el paso de Ximena pareciera una procesión triunfal hacia su propia oscuridad. Cada golpe de esas suelas finas, cubiertas de cuero de serpiente y rematadas, con esa hebilla dorada que gritaba Versace a los cuatro vientos, era un latigazo en el silencio solemne de la mañana, un tambor de guerra que anunciaba la llegada de la tormenta, haciendo vibrar hasta los intrincados dibujos de ópalo incrustados en las losas de piedra, de río pulida, esa piedra fría que abrazaba sus rodillas doloridas bajo el escueto uniforme de algodón. El sonido resonaba en las vigas de madera maciza del techo, en las pieles de res importadas que adornaban el suelo como alfombras de ébano y marfil, en los trofeos de caza que observaban desde las paredes con ojos de cristal muertos, una cacofonía que desgarraba la paz y le anunciaba a Celestina que su tortura matutina estaba a punto de comenzar. Con cada escalón que Ximena bajaba, el tac-tac se intensificaba, se volvía más cercano, más personal, como un metrónomo malévolo que contaba los segundos de su humillación inminente, y Celestina sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda, a pesar del sudor que perlaba su frente por el esfuerzo de frotar con el cepillo de cerdas duras, y el olor acre del cloro industrial que le quemaba las fosas nasales, ese mismo cloro que sentía que le corroía las yemas de los dedos, incluso a través de los guantes amarillos de goma, sus guantes, símbolo de su trabajo, de su esfuerzo, de su dignidad silenciosa que nadie parecía ver. Podía sentir el pulso martilleándole en las sienes, no solo por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad que se le anudaba en el estómago. Un nudo apretado y frío que le quitaba el aliento, dejándola con un sabor amargo en la boca. La sombra de Ximena se cernió sobre ella, una silueta elegante y amenazante que bloqueó la poca luz que le llegaba del ventanal, cubriendo su cuerpo arrodillado, haciendo que el mármol, ya de por sí gélido, le pareciera aún más frío contra sus rodillas,
que ya mostraban callos gruesos y descarados, testimonio mudo de años de servicio. El olor a perfume Carolina Herrera, denso y embriagador, se mezcló con el penetrante aroma a cloro, una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago, contrastando violentamente con el olor a cuero fino que impregnaba la sala, el aroma de la riqueza que la rodeaba y que, irónicamente, la ahogaba. La voz de Ximena cortó el aire como una hoja afilada, seca y cargada de un desprecio tan palpable que Celestina sintió como cada palabra se le clavaba en la piel como diminutas agujas de hielo. Pero, gata muerta de hambre, todavía no terminas. ¿Qué haces? ¿Te arrastras con la lengua por el piso o qué? Eres una inútil, una piojosa que no sirve ni para limpiar un miserable suelo. Las palabras cayeron sobre ella como el ácido más corrosivo, quemando no solo su piel, sino el alma. Y Celestina sintió como un temblor incontrolable recorría sus manos. Las manos que sostenían firmemente el cepillo de cerdas duras, manos agrietadas y enrojecidas que se esforzaban por no mostrar la debilidad que sentía en cada músculo de su cuerpo, escondidas bajo el caucho rugoso de sus guantes amarillos, su única armadura. El nudo en su garganta se apretó aún más, una bola de vergüenza y rabia contenida que amenazaba con ahogarla, y tuvo que tragar saliva con dificultad, intentando disimular el esfuerzo, intentando que ninguna lágrima traicionera se asomara a sus ojos, esos ojos color café que se mantuvieron fijos en el reflejo distorsionado de su rostro en el mármol reluciente, negándose a elevar la mirada hacia el rostro de su agresora. Un sudor frío le perló la frente y se deslizó por las sienes, mientras su corazón latía desbocado en su pecho, un tambor sordo que resonaba en sus oídos, ahogando por un instante el tac-tac que ya se había detenido justo a su lado, la presencia de Ximena, ahora una sombra opresiva y estática. ¿Me estás escuchando, marginal? Te pregunto si me escuchas, o si acaso tu cerebro de mosca no da para tanto. Continuó Ximena, su voz ahora más baja, más íntima, pero cargada de una crueldad aún mayor. Pareces un perro sarnoso arrastrándose por las sobras. Eso eres, una basura que recogí de la calle y que don Arturo, con su infinita piedad, cree que puede civilizar. Pero créeme, piojosa, la corriente no te la quita nadie. La mugre se te ve en el alma, no solo en la ropa raída que usas. ¿Crees que con ese pañuelo viejo y deshilachado de tus muertos vas a tapar tu hedora miseria? Quítate de mi vista. No soporto tu olor a sirvienta de rancho, a sudor y a cloro barato. Eres tan insignificante que casi te confundo con una mancha de polvo, ¿sabes? Una mancha que tengo que pisar para pasar. La metáfora del perro sarnoso, de la mancha de polvo, la hirió más profundamente que cualquier otro insulto, porque sentía que no solo la degradaban, sino que la deshumanizaban, la reducían a algo sin valor, sin espíritu, y Celestina apretó los puños dentro de los guantes de goma. Un temblor casi imperceptible recorriendo su cuerpo, sus nudillos, blanquecinos por la tensión. Un grito silencioso se formó en su pecho, una oleada de indignación que amenazaba con desgarrarle la garganta, con hacerla levantarse y confrontar a esa mujer cruel y desalmada. Pero al instante su mente, entrenada en años de dolor y supervivencia, le impuso un freno de mano brutal. Cerró los ojos por un segundo, y en la oscuridad instantánea de sus párpados cerrados, vio el rostro de su padre, su sonrisa cansada pero llena de amor, sus manos fuertes trabajando la tierra en Oaxaca, el calor del sol en el piso de tierra que era su alfombra, el canto del río que era su único espejo, y escuchó de nuevo su voz profunda, resonando desde el pasado como un eco lejano. Hija, a veces el silencio es la armadura más fuerte. Las palabras hirientes de los pequeños de espíritu no pueden tocarte si no les das el poder. Aguanta, mi niña. Aguanta. Luego, la imagen se desdibujó y en su lugar apareció la escuálida figura de las hermanas del convento, sus voces monótonas recitando las letanías de la humildad, de la obediencia, de la paciencia, las lecciones grabadas a fuego en su alma herida. Recordó la sopa de 2 pesos en el convento, el sabor a gloria en cada cucharada, las tortillas hechas a mano con amor por la hermana María, un contraste hiriente con el lujo frío y vacío que ahora la rodeaba, donde el aire era pesado de perfumes caros y el silencio de las humillaciones. Su pecho subía y bajaba con una rapidez que le robaba el oxígeno, y trató de concentrarse en el olor del cloro, en el tacto rugoso del cepillo, en el frío del mármol, en cualquier cosa que la mantuviera anclada a la realidad física y no a la tormenta emocional que la arrastraba,
porque si dejaba salir una sola palabra, una sola lágrima, perdería esa pequeña isla de seguridad que había construido, perdería el techo sobre su cabeza, perdería la oportunidad de seguir limpiando esa casa donde, a pesar de todo, estaba Mariana, su pequeña Mari, el único rayo de sol que iluminaba sus días, la única razón para soportar cada humillación, cada insulto, cada mirada de desprecio. Pensó en cómo Mariana se acurrucaba en sus brazos, en el suave roce de su cabello, en sus susurros llenos de números y colores que solo ella parecía entender, y ese pensamiento, esa imagen de amor puro, fue como un bálsamo en la herida abierta, un ancla que la detuvo justo al borde del abismo de la desesperación, forzándola a bajar la cabeza aún más, a hundir la mirada en el piso impecable que sus manos habían logrado transformar. Allí, a pocos centímetros de sus ojos, brillando con una insolencia descarada, estaban los stilettos Versace de Ximena, con esa hebilla dorada que le recordaba a la corona de una reina cruel y caprichosa, unos zapatos que costaban lo que ella no ganaría en años, zapatos cuyo cuero suave y lustroso contrastaba brutalmente con la tela raída y remendada de su propio uniforme, con la textura áspera de sus guantes amarillos de goma, con el hilo deshilachado de su pañuelo, bordado con las iniciales de su padre, un pañuelo que ella en el fondo sabía que valía más que todos los millones del mundo, porque era un pedazo de amor, un fragmento de su memoria, de su sangre, de su identidad. Esos stilettos de 22,000 pesos, que ahora pisoteaban no solo el mármol, sino su espíritu, eran la encarnación visible de la injusticia, de la brecha infranqueable entre dos mundos, el suyo y el de Ximena, un abismo tan profundo como el que la inundación había dejado en su corazón cuando le arrebató a sus padres. Ella, Celestina, arrodillada, con el olor a cloro en las fosas nasales, con las manos agrietadas y el alma en carne viva, solo quería terminar su trabajo, desaparecer, volverse invisible para que la sombra de Ximena, esa sombra que la cubría por completo, no pudiera alcanzarla más, no pudiera asfixiarla con su desprecio. Solo esperaba el momento en que el tac-tac, tac-tac se alejara, llevándose consigo la nube tóxica de su presencia y su voz de vidrio roto, dejando tras de sí solo el silencio y el aire viciado de las palabras no dichas. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque cuando creíamos que la crueldad no tenía límites, siempre aparece una basura como esta Ximena para demostrarnos que el pozo de la maldad es insondable. Celestina seguía allí, arrodillada sobre el mármol glacial, ese mismo mármol que, con sus incrustaciones de ópalo, le recordaba la fría lápida que cubría los restos de su padre en el cementerio de su pueblo, lejos, tan lejos que el solo pensamiento de ello le oprimía el pecho con una garra helada. Las manos de Celestina, metidas en esos guantes amarillos de goma, sus únicos escudos contra el ácido del cloro y la corrosión del desprecio, tiritaban imperceptiblemente mientras secaba con el paño, pasada a pasada, cada centímetro de aquella ostentosa riqueza que no le pertenecía y que, paradójicamente, era la fuente de su tortura diaria. La espalda le ardía desde las vértebras hasta los omóplatos, un dolor sordo y constante que se sumaba al punzante que le taladraba las rodillas, donde los callos endurecidos, testigos silenciosos de años de servidumbre, se frotaban contra la dureza implacable del suelo. En ese instante de dolor y resignación, el silencio pesado de la sala fue abruptamente destrozado, no por el eco agudo de los tacones que ahora se habían detenido, sino por una melodía estridente que anunció la presencia del teléfono móvil de Ximena, un aparato seguramente de esos que cuestan una fortuna, con su carcasa brillante y sus funciones superfluas. Ximena, sin moverse de su sitio, quizás a unos 7 u 8 pasos de donde Celestina estaba postrada, porque la gata tenía que asegurarse de que cada palabra hiriera, cada sílaba martirizara, llevó el teléfono a su oído con un gesto de soberbia y desdén, su melena pelirroja cayéndole sobre los hombros como una cascada de fuego. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa predadora. Una sonrisa que Celestina, sin necesidad de levantar la vista, pudo sentir en la piel, como una ráfaga de aire helado que le erizaba los vellos del cogote. Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí, en la casa del rancho. Uf, la criatura es lo más marginal que te puedas imaginar. Soltó Ximena con una risita ahogada y cruel, su voz goteando veneno y burla.
cada palabra cayendo sobre Celestina como pequeñas gotas de ácido corrosivo que le quemaban la piel y el alma hasta lo más profundo. El pecho de Celestina se apretó, una punzada aguda le taladró el corazón, y el aire, antes pesado con el olor a cloro, se hizo de pronto escaso, denso, como si los pulmones se le hubieran encogido en su caja torácica. Sentía el rostro ardiendo, no por el calor de la vergüenza, sino por la furia contenida, la impotencia que le subía por la garganta como una bola de fuego, amenazando con asfixiarla. Te lo juro, su uniforme de sirvienta le queda como trapo viejo, y ni hablar de sus manos. Parecen garras de bruja, todas agrietadas por el cloro. Pobre infeliz. Continuó Jimena, riendo a carcajadas con su amiga al otro lado de la línea. Una risa hueca y resonante que rebotaba en las vigas de madera maciza, en las paredes de piedra volcánica, en todos los trofeos de caza que adornaban la sala, amplificando el escarnio. Celestina notó cómo sus dedos, escondidos dentro de los guantes amarillos de goma, se contraían, un temblor casi imperceptible que solo ella sentía, un reflejo de la tormenta que rugía dentro de su pecho. Las lágrimas se le agolparon en los ojos, picándole las retinas, pero se negó a que cayeran. Eran lágrimas de humillación, y Ximena no merecía ver ni una sola de ellas, ni el más mínimo atisbo de debilidad. Y la cara, amiga, ¡ay, la cara! Con ese pañuelo piojoso que usa para cubrirse el pelo, como si eso ayudara. Parece una aparición, te lo juro, una fantasma de la miseria, una muerta de hambre que no ha visto un plato de comida decente en su vida. La voz de Jimena seguía taladrando el aire. Sus palabras, ahora más agudas y filosas que antes, se clavaban en el pecho de Celestina como estiletes invisibles. Sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal y la sangre le hirvió en las venas, un calor doloroso que contrastaba con el frío helado del mármol bajo sus rodillas. Sus pensamientos se agolpaban, formando un torbellino de rabia y tristeza. ¿Cómo podía ser tan cruel esta mujer? ¿Cómo podía destilar tanto veneno, sin siquiera despeinarse un mechón de su cabello perfecto? ¿Acaso no sabía lo que significaba el trabajo duro, el sacrificio, la dignidad de ganarse el pan con el sudor de la frente? El recuerdo de su madre, de su dulce madre, le invadió con la fuerza de un torrente desbordado, un flujo de imágenes y sensaciones que la transportaron, por un instante, lejos de aquel rancho, lejos de Jimena, a su pequeño pueblo zapoteco, donde el sol bañaba el piso de tierra caliente. De pronto, el olor dulzón del cloro industrial se transformó en el aroma familiar de la leña quemándose en el fogón, y el frío del mármol se desvaneció, reemplazado por la tibia caricia de la tierra bajo sus pies descalzos. Vio las manos de su madre, fuertes y pequeñas, amasando la harina de maíz con una destreza que solo la práctica de toda una vida podía otorgar. El sonido rítmico de la masa golpeando la tabla de madera, un eco musical que aún resonaba en lo más profundo de su memoria. Celestina, mi niña, le decía su madre con esa voz dulce y melódica que era como un arrullo para su alma. Sus ojos oscuros, profundos como el río que serpenteaba cerca de su casa, fijos en ella, llenos de un amor incondicional que lo abarcaba todo. No importa lo que hagas, mi cielo, no importa cuán humilde sea tu labor, siempre, siempre, hazlo con dignidad. El trabajo honesto, aunque sea limpiar el polvo de la casa ajena o lavar la ropa a mano, es un tesoro. Tu sudor vale más que el oro que nunca tendremos, mi pequeña flor. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir que eres menos por ganarte la vida con esfuerzo. La riqueza verdadera está aquí, en el corazón, en la honradez de tus manos. Celestina recordaba el sabor de la sopa de 2 pesos, humeante y reconfortante, que su madre preparaba con lo poco que tenían. Un guiso sencillo pero lleno de amor, servido con tortillas hechas a mano, todavía calientes, que le sabían a gloria. El río, su único espejo, donde se veía reflejada una niña con ojos grandes y curiosos, con el cabello trenzado y el pañuelo que su padre le había regalado, el mismo que ahora, tantos años después, cubría su cabeza gastada y ya no brillante. El pañuelo azul bordado con las iniciales CM, que su padre había cosido con tanto cariño, con un hilo que ahora se deshilachaba como sus propias esperanzas, pero cuyo valor emocional superaba cualquier joya que Ximena pudiera poseer. Ese pañuelo era su conexión con sus raíces, con su dignidad, con la voz de su madre que le susurraba al oído que era valiosa, a pesar de la pobreza, a pesar de la orfandad,
a pesar de todo el desprecio del mundo. El recuerdo era tan vívido, tan real, que por un instante creyó sentir el sol cálido de Oaxaca en su piel y el abrazo protector de su madre, su corazón desbordándose de una mezcla amarga de nostalgia y una renovada fuerza interior que le decía que no debía quebrarse, que debía aguantar por ella, por los que ya no estaban. Pero la cruel risa de Ximena la arrancó de golpe de su ensueño, tirándola de nuevo a la fría y dura realidad del mármol, al asfixiante olor a cloro y al estruendo de la burla. El regreso fue brutal, como si la hubieran empujado a un abismo. El pecho le seguía doliendo, pero ahora la rabia se mezclaba con el dolor. Un dolor que se extendía por sus músculos tensos, por su cuello rígido, por la punzada constante en sus rodillas. Muerta de hambre, piojosa, marginal. Las palabras resonaban en su cabeza, haciendo eco de la voz de Ximena y las risotadas de su amiga, y Celestina se aferró a la memoria de su madre, a la imagen del pañuelo bordado, como un náufrago se aferra a un madero en medio de la tormenta. No, no iba a darles el gusto, no iba a llorar. No iba a mostrar debilidad. Simplemente apretó los labios hasta sentir el sabor metálico de su propia saliva y continuó frotando el mármol con sus guantes amarillos, concentrando toda su energía en el movimiento repetitivo, en la tarea que la definía no como una muerta de hambre, sino como una mujer de trabajo. Fue entonces cuando la vio. La pequeña Mariana, con su camisón de seda que debía costar más que el salario de un mes de Celestina, se deslizó por el umbral de una de las habitaciones contiguas, sus pequeños pies descalzos y suaves pisando el mármol sin hacer el más mínimo ruido, como un fantasmita de luz matutina. Sus cabellos castaños, tan finos y delicados como hilos de oro, caían en cascada alrededor de su rostro angelical, enmarcando unos ojos enormes y curiosos que, desde la muerte de su madre, habían permanecido mudos, sellados al mundo, pero que con Celestina brillaban con una luz especial. Mariana, esa criatura de 3 años que vivía en su propio universo de colores y números, sin permitir que nadie lo tocara, excepto a una persona en toda la tierra, se acercó, no hacia el sonido de la burla de Ximena, sino hacia el silencio dolido de Celestina. El olor a perfume Carolina Herrera, mezclado con el cuero fino de los muebles y el persistente cloro, se suavizó un momento con el aroma dulce y limpio del champú de bebé de Mariana, un bálsamo para el alma agotada de Celestina. La pequeña no dijo una palabra. Solo se acercó con esa quietud que la caracterizaba, sus ojitos fijos en la espalda encorvada de Celestina, en la figura arrodillada que la había consolado incontables veces en las noches de miedo y en los días de tristeza. Y luego, con la naturalidad de quien se acerca a su único refugio, sin un gramo de duda, Mariana rodeó con sus bracitos diminutos la cintura de Celestina, apoyando su cabecita en su espalda, en ese mismo pañuelo bordado que ahora, como un talismán, parecía ser un imán para el amor y la inocencia. El calor de su cuerpecito traspasó la tela del uniforme de Celestina, inundándola con una ola de ternura inmensa, un alivio momentáneo que hizo que el dolor en sus rodillas, el ardor en su pecho, la punzada en su alma, se desvanecieran por un segundo. Celestina detuvo su mano en el acto de limpiar, sintiendo el aliento suave de la niña en su espalda, el peso ligero de su amor incondicional, su pequeña Mari, su único consuelo en aquel vasto y frío rancho. Una lágrima solitaria, esta vez no de tristeza ni de rabia, sino de pura gratitud, se deslizó por la mejilla de Celestina, una lágrima silenciosa que se perdió en la tela de su pañuelo, pero la burbuja de esa ternura, ese efímero instante de paz, fue reventada con la fuerza de un trueno. Ximena, que en medio de su conversación telefónica había levantado la vista y había presenciado la escena, sintió como la bilis le subía por la garganta, una rabia ardiente y descontrolada que la hizo arrojar el teléfono sobre la mesa de ébano con tal violencia que el impacto resonó en toda la sala. Sus ojos de escorpión se abrieron desmesuradamente, inyectados de una furia que distorsionaba su hermoso rostro de alabastro, transformándolo en una mueca de puro odio. No. «No toques a esa piojosa», bramó Ximena, su voz convertida en un grito gutural y desgarrador que vibró en la piedra volcánica de la chimenea y se clavó en los oídos de Celestina como un dardo envenenado. El sonido de su voz, no como el tac-tac de sus tacones, sino como una explosión, hizo que Celestina se encogiera, y antes de que pudiera reaccionar, Ximena, con una zancada larga y rápida de sus stiletos Versace, que ahora ya no sonaban como tambores de guerra, sino como cuchillos afilándose, se abalanzó sobre la niña.
con un movimiento brusco y totalmente desprovisto de cariño, de esa empatía básica que debería tener cualquier ser humano. Ximena agarró a Mariana del brazo con una fuerza excesiva, arrancándola de golpe de la espalda de Celestina, como si la pequeña fuera un objeto inmundo que había contaminado a la sirvienta y a la reina por igual con su afecto. El pequeño cuerpo de Mariana fue violentamente jalado, un grito ahogado y lleno de pánico escapó de sus labios, y sus ojos se inundaron de lágrimas de terror. Celestina sintió cómo el vacío se apoderaba de su espalda. El calor que la había reconfortado segundos antes se disipó, dejando un frío desolador que la caló hasta los huesos, un frío peor que el del mármol. El corazón le dio un vuelco salvaje en el pecho, un latido desesperado que retumbó en sus oídos, mientras su mente gritaba: «Maldita víbora, ¿cómo te atreves a tocarla así? Marginal, suelta a mi Mari, no la lastimes». Pero las palabras no salieron de su garganta, se quedaron atrapadas, prisioneras de años de silencio impuesto, de la necesidad de sobrevivir en un mundo que no le permitía levantar la voz. Mariana, arrancada brutalmente del único consuelo que encontraba en aquella casa, comenzó a llorar desconsoladamente, un llanto agudo y quejumbroso que rompía el alma, un sonido de pura impotencia y dolor. Sus pequeños bracitos se agitaban en el aire, intentando alcanzar a Celestina, la única persona que la entendía, la única que la amaba sin condiciones, la única que la escuchaba cuando le contaba sus historias de colores y números que nadie más podía comprender. Las lágrimas de Mariana, claras y cristalinas, corrían por sus mejillas, cayendo sobre el vestido de seda que Ximena le había puesto con tanta vanidad. Celestina, todavía arrodillada, con los guantes amarillos temblando, sentía cada sollozo de la niña como una puñalada en su propio corazón. Observaba impotente cómo Ximena sujetaba a Mariana con un agarre firme y poco cariñoso, como si se tratara de un muñeco, y la sacudía levemente, murmurando entre dientes insultos inaudibles, pero cuya intención estaba clara en la expresión de su rostro. La imagen de la pequeña Mariana, llorando desconsoladamente y extendiendo sus manitas hacia ella, mientras Ximena la alejaba con furia, se grabó a fuego en la retina de Celestina, un dolor que iba más allá de lo físico, que le quemaba hasta el tuétano. La dignidad de su madre, el recuerdo de sus palabras, se aferraron a ella, dándole la fuerza para no derrumbarse, para no dejarse consumir por la rabia, pero su alma gritaba en silencio. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque la maldad tiene 1000 caras, pero ninguna tan afilada como la de esa víbora pelirroja llamada Ximena, que con su sonrisa falsa y sus ojos de hielo pretendía adornar la opulenta mansión de don Arturo, como si fuera una flor. Pero en realidad era un cardo venenoso, listo para punzar y extraer la vida de quien se le cruzara en el camino, y su blanco perfecto, su víctima designada, era nuestra pobre Celestina, la encarnación misma de la bondad y el trabajo honrado. Mientras Celestina, con el alma deshecha por el llanto de la pequeña Mariana, quien se aferraba a ella como a un milagro, sentía las lágrimas heladas de la niña empapando sus manos. Esas manos ágiles y curtidas por años de cloro y sacrificio, que ahora sostenían el pequeño cuerpecito tembloroso de la infante, con la esperanza de ofrecerle un refugio, un instante de calma en medio de la tormenta desatada por la furia desmedida de la prometida de su patrón. La pequeña Mari, con los ojos rojos e hinchados, las mejillas surcadas por el rastro de sus lágrimas, apenas podía articular palabras, solo sollozos ahogados que rasgaban el corazón de Celestina, un sonido que se mezclaba con el eco lejano de los tacones de Ximena, tambores de guerra que anunciaban la tragedia inminente, cada vez más cerca, más amenazante, creando una atmósfera de pánico silencioso que se cernía sobre la espléndida sala, contaminando el aire con un olor a perfume caro que ahora sabía a veneno. Celestina, sintiendo la debilidad invadir sus piernas, el cansancio acumulado de noches en vela y jornadas extenuantes, intentaba mantener la compostura, aferrándose a la fuerza que le infundía el recuerdo de su madre, a las lecciones de dignidad que la habían acompañado desde aquel Oaxaca bendito y maldito a la vez, donde el sol abrasador quemaba. La tierra y el agua del río, a veces torrencial, a veces escasa, era la única testigo de las luchas diarias de su familia, de los sueños sencillos y las esperanzas frágiles que se desvanecían como el humo en el aire caliente, un calor que ella ahora sentía en sus propios huesos, un frío distinto,
helado y mordaz, que la envolvía en el lujo opulento de aquella casa, un contraste brutal con la humilde choza donde las paredes de adobe la protegían mejor que aquel mármol pulido que le recordaba la frialdad de la muerte. La pequeña Mari, acurrucada en sus brazos, seguía temblando, y Celestina acariciaba su cabello sedoso, un gesto que nacía del instinto protector, de la empatía más profunda, un vínculo que aquella mujer de labios pintados y corazón podrido no podría jamás comprender ni romper, un vínculo forjado en la inocencia de la niña y la entrega incondicional de la oaxaqueña. Pero Ximena, con una mueca de impaciencia retorciendo sus labios pintados de un rojo vibrante, se dio la vuelta con un movimiento brusco, dejando a Mariana lloriqueando en los brazos de Celestina, un gesto calculado de desprecio que no pasó desapercibido para la empleada, quien sintió una punzada de frío recorrerle la espalda, un presentimiento sombrío que se apoderó de su alma, como si una sombra invisible la estuviera acechando. Celestina, tratando de calmar a la niña con susurros tenues, palabras de consuelo tejidas con el hilo de la esperanza, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al notar la mirada gélida de Ximena clavada en ella, una mirada que prometía tormenta, una mirada que albergaba una maldad pura y concentrada, como el fulgor oscuro de una joya empañada por la codicia. El olor a cloro, que hasta hacía un momento era el aroma penetrante de su trabajo diario, ahora se mezclaba con un hedor a falsedad y rencor que emanaba de la prometida del patrón, un hedor que ella conocía bien, el hedor de la envidia que corroe, de la inseguridad que se disfraza de arrogancia. Fue entonces, mis amores, cuando la víbora comenzó su plan macabro, su jugada maestra de traición y vilipendio. Viendo que Celestina estaba distraída, intentando sosegar el llanto inconsolable de la pequeña Mari, Ximena se deslizó con la agilidad de un felino hacia el pasillo que conducía a los cuartos de servicio, sus tacones Versace, esos instrumentos de tortura disfrazados de calzado de lujo, resonando con un eco apagado sobre las alfombras persas. Cada pasó una pisada sobre la dignidad ajena, una demostración de su poder arbitrario y cruel. La puerta del pequeño cuarto trasero, donde Celestina guardaba sus escasas pertenencias, se abrió con un chirrido discreto, casi inaudible, un susurro cómplice de la casa ante la inminente injusticia. El cuarto era un reflejo de la vida de Celestina. Austero, humilde, un santuario de recuerdos sencillos y esperanza que se mantenía a flote a pesar de la marea de adversidades. Se abrió el bolso raído, ese compañero fiel de tantas jornadas, el tejido desgastado por el uso constante, del que emanaba un olor suave a jabón de lavandería y a la tela de su pañuelo bordado, guardado con celo como un tesoro. Ximena, con movimientos quirúrgicos, casi mecánicos, revisó el contenido con una displicencia calculada, como si estuviera hurgando en la basura, sus dedos enguantados, esa vez de encaje negro y fino, acariciando los objetos con una repugnancia fingida. Allí estaban sus monedas, las pocas que había logrado ahorrar con esfuerzo titánico, apiladas con precisión matemática en una bolsita de tela, cada una representando horas de trabajo agotador, de renuncias dolorosas, la suma modesta de su sudor y su sangre, tan insignificantes para la opulencia que la rodeaba, pero tan valiosas para ella, para su futuro incierto. Junto a las monedas, un pequeño rosario de madera, las cuentas pulidas por el roce constante de sus dedos durante las noches de insomnio y las plegarias silenciosas elevadas al cielo que parecía tan lejano, tan indiferente a su suerte. Y al fondo, una fotografía descolorida por el tiempo y el sol implacable de Oaxaca, la imagen de sus padres, sonrientes, jóvenes, llenos de vida, un recuerdo perpetuo de lo que le fue arrebatado tan cruelmente, una instantánea que guardaba con el alma en vilo, un bálsamo para sus heridas abiertas. Y entonces, mis amores, con una lentitud ensayada que dejaba entrever el deleite perverso en su rostro, Ximena sacó de su propio dedo, de ese dedo anular que pronto luciría el anillo de la propiedad de don Arturo, el objeto que había venido a robarle a la humilde Celestina, su anillo de compromiso. Un diamante deslumbrante de 3 quilates, con un valor que Celestina jamás podría ni siquiera imaginar, una fortuna que equivalía a varias vidas de trabajo sin descanso, 350,000 pesos engarzados en oro blanco, una estrella fugaz de fuego frío que brillaba con la promesa de una vida de lujos y opulencia, un símbolo de poder y posesión. El sol, filtrándose tenuemente por la rendija de la puerta, hizo que el diamante lanzara destellos cegadores, como si estuviera riéndose de la inocencia de su dueña original,
un ojo acusador que prometía desatar una catástrofe, y con una sonrisa que apenas se delineaba en sus labios. Una mueca de satisfacción vil. Ximena deslizó el precioso anillo entre la ropa doblada del bolso raído de Celestina. Un acto tan rápido, tan sutil, que nadie, excepto ella misma y el destino que pronto se encargaría de cobrarse la factura, podría haberlo presenciado. Con el corazón latiendo desbocado, no por el miedo, sino por la adrenalina del engaño consumado, Ximena acomodó su cabello con un gesto de aparente despreocupación, alisándose la falda de seda que caía en elegantes pliegues, dejando el bolso cuidadosamente cerrado, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de sembrar la semilla de la desgracia en la vida de otra persona. La pequeña sombra de una sonrisa, apenas perceptible, cruzó su rostro mientras se retiraba sigilosamente del cuarto de servicio, cerrando la puerta tras de sí con un clic casi imperceptible, sellando así el destino de Celestina. Pobre piojosa, pensó Ximena, mientras sus pensamientos serpenteaban en la oscuridad de su mente, alimentados por años de resentimiento y una inseguridad tan profunda que la consumía por dentro. Se cree muy digna, muy trabajadora, muy honesta, pero no sabe nada de la vida, nada de lo que se necesita para sobrevivir de verdad. Piensa que porque su papá le regaló un pañuelo con sus iniciales deshilachadas, ya es alguien. ¡Qué patético! Yo sí sé lo que cuesta conseguir lo que uno quiere, lo que hay que hacer para escalar. A ella le tocó limpiar pisos y a mí me toca decidir quién limpia y quién no. Don Arturo la trata con respeto, sí, pero es por lástima, porque se cree que es una pobrecita huérfana, una víctima. ¡Qué equivocada está! No es pobrecita, es una aprovechada, una parásita que se aferra a la riqueza ajena, como la mala hierba que se enreda en los muros de piedra. Y yo soy la que debe estar aquí, la que debe disfrutar de todo esto, no ella, que no sabe ni apreciar la belleza de un diseño exclusivo, ni el tacto del cuero fino, ni el olor embriagador de un perfume que cuesta más que su sueldo de un año. Ella me odia, lo sé, con esa mirada humilde que esconde envidia pura, pero yo la detesto más. La detesto por representar todo lo que yo tuve que dejar atrás, todo lo que tuve que luchar para borrar de mi pasado. Y si para que yo pueda tener mi lugar aquí, ella tiene que caer, que así sea. Que la aplasten, que la humillen, que la saquen de esta casa como la basura que es. Yo merezco esto, yo valgo esto, mi belleza, mi inteligencia, mi linaje. Ella no tiene nada, solo sus manos sucias y su falsa humildad. La imagen de Celestina, arrodillada en el suelo, con sus guantes amarillos y su pañuelo deshilachado, la llenaba de una rabia sorda, un deseo irrefrenable de borrarla, de aniquilar su existencia miserable. Mientras tanto, en la cocina, el aroma reconfortante del café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con el sutil perfume de las especias que Celestina usaba para preparar el desayuno. Ella removía el contenido de una olla de barro, el sonido rítmico de la cuchara de madera contra la superficie áspera creando una melodía casera que usualmente la reconfortaba. El calor tenue que emanaba de la estufa le llegaba al rostro, un calor agradable que contrastaba con el frío que había sentido al limpiar el mármol de la sala. Con la mente aún preocupada por el llanto de Mariana, intentaba concentrarse en las tareas pendientes, ajena por completo a la terrible trampa que se había tendido a sus espaldas, a la maldad que acababa de ser sembrada en sus humildes pertenencias, a la mirada vacía de quien acababa de jurar su perdición. No sospechaba nada, absolutamente nada, de la tormenta que estaba a punto de descargar sobre ella, de cómo su vida, tan precaria pero tan honesta, estaba a punto de ser destrozada por la mano infame de la envidia. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando Celestina sentía el calorcito hogareño de la cocina, el aroma familiar de la canela que se mezclaba con el café que se preparaba lentamente para el desayuno del patrón, una explosión de sonido desgarró la paz mañanera del rancho. Un grito agudo que vibró en el aire como 1000 vidrios rotos. Un alarido de histeria que venía directamente de la sala principal. Y no era otro, mis vidas, que el alarido de Ximena, esa víbora, esa desgraciada que lo único que sabía hacer era esparcir veneno. Me han robado mi anillo.
Bramó la muy descarada, y la voz le salió tan áspera, tan cargada de falsa indignación, que por un instante Celestina sintió un escalofrío que le recorría la columna vertebral, como si una ráfaga de aire helado se hubiera colado por las rendijas de la puerta de la cocina, a pesar del calor que ya empezaba a filtrarse por los ventanales. El corazón le dio un brinco en el pecho, un latido apresurado que le resonó en los oídos, y el cuchillo con el que estaba picando las cebollas para el guisado de carne se le resbaló de los dedos, cayendo con un tintineo metálico sobre la tabla de madera, un sonido pequeño pero que en ese instante pareció ensordecedor en el silencio repentino que se extendió por la casa. El tiempo, mis amores, se detuvo, como si el propio universo hubiera decidido contener el aliento ante la maldad que estaba por desatarse. En un instante, todos los movimientos que momentos antes llenaban la casa con una sutil sinfonía de trabajo, el murmullo de la cafetera, el leve crujido de la paja en los corrales a lo lejos, el tintineo de las cucharas en la cocina, el suave roce de las escobas en otras habitaciones, se silenciaron de golpe, como si hubieran sido cortados por un hacha invisible. Los demás empleados, que hasta ese momento se movían con la eficiencia discreta que se exige en una casa de ricos, se quedaron petrificados en sus puestos, con los cuerpos tensos y las manos colgando a media tarea, como estatuas de sal que hubieran sido sorprendidas en plena acción. Vi sus caras, mis amores, pálidas, transparentes de miedo, los ojos muy abiertos, inyectados en una mezcla de temor y una curiosidad que no se atrevían a exteriorizar, clavados en la figura de Ximena, que ahora se erguía en el centro de la sala, con los brazos en jarras y el pecho hinchado de una furia teatral, mientras los stilettos Versace con hebilla dorada de 22,000 pesos parecían clavarse en el mármol, como si quisieran horadar la tierra misma. El aire se volvió pesado, espeso, cargado de una electricidad ominosa, y Celestina sintió cómo sus propias extremidades comenzaban a entumecerse, un frío gélido que le subía desde los pies y le aprisionaba el estómago, una punzada aguda de ansiedad que le decía que aquello no era un simple berrinche de la señorita Ximena, que algo infinitamente más perverso se cocinaba en el caldero de la envidia. Con cada paso que Ximena daba hacia la cocina, el tac-tac de sus tacones resonaba como tambores de guerra en el corazón de Celestina, un redoble que anunciaba la desgracia, el inicio de una batalla que ella no había pedido, que no entendía y que presintió estaba destinada a perder. La cara de Ximena, mis amores, se transformó en una máscara de indignación fingida, pero que a los ojos de los demás parecería real, con los labios apretados en una línea fina y los ojos de color jade, tan fríos como el hielo de un glaciar, brillando con una luz cruel, una luz que solo podía pertenecer a un depredador que acababa de encontrar a su presa. «Tú», espetó la muy descarada, y su voz no fue ya el grito histérico de antes, sino un susurro venenoso, cargado de una malicia que hacía temblar las entrañas. «Tú, gata muerta de hambre. Sabía que lo harías, piojosa, marginal. Me has robado mi anillo, rata de alcantarilla, desgraciada». Las palabras, mis amores, cayeron sobre Celestina como puñales afilados, y sintió cómo cada una se clavaba en su piel, dejándole una quemadura dolorosa, un ardor que no era físico, pero que le calaba hasta los huesos, incendiándole el alma. El pañuelo bordado con las iniciales de su padre, que llevaba anudado en la muñeca para secarse el sudor y las lágrimas silenciosas, pareció vibrar con la indignación que invadía a Celestina, como si la tela, ya deshilachada y gastada por el tiempo, pudiera sentir el tormento que sufría su dueña. Sus manos, que hasta entonces habían estado apretadas con fuerza, temblaron incontrolablemente, los nudillos blanquecinos bajo la piel agrietada, y un escalofrío de pánico la sacudió de pies a cabeza, dejándola sin aire, con la boca seca y la lengua pesada, incapaz de articular una sola palabra, atrapada en la maraña de una acusación tan absurda como despiadada. Por un instante, mis amores, Celestina se vio transportada al convento, a esa época tan lejana de su orfandad, cuando era una niña de apenas 13 años con los zapatos rotos y el uniforme raído, y una de las monjas, la hermana superiora, la había acusado de robar unos panes que había encontrado en su refectorio, panes que otros niños le habían metido a escondidas en su bolsa por pura crueldad, solo para verla sufrir. Recordaba vívidamente la mirada dura de la monja, el sabor amargo de la injusticia en su boca,
la vergüenza que le quemaba las mejillas hasta hacerlas arder como fuego, y cómo las lágrimas le habían corrido por el rostro sin poder evitarlo, mientras las otras niñas del internado la señalaban y se reían de su miseria. Sentía de nuevo el mismo nudo apretado en la garganta, ese mismo sabor salado de las lágrimas que ahora se negaba a dejar correr, por orgullo, por una dignidad que se negaba a entregar, a pesar de que el mundo entero se le venía encima. Su mente, mis almas, giraba a 1000 por hora, intentando encontrar la lógica en aquel ataque tan infame, la razón de tanta crueldad, pero solo encontraba un pozo sin fondo de malicia. Yo, un anillo, no, por favor, señorita Ximena, yo jamás haría tal cosa. Se lo juro por la memoria de mi madre, por mi padre, por todo lo que tengo en esta vida, que no he tocado nada suyo, ni de nadie. Logró balbucear, su voz apenas un hilo, quebrada por la desesperación y el miedo, por la garganta que se le había cerrado en un puño invisible, mientras las palabras se ahogaban en sus propios sollozos contenidos, un ahogo que le quemaba el pecho y le hacía sentir que cada bocanada de aire era un veneno más para su ya maltrecha esperanza. Ximena, con una sonrisa de victoria que no le llegaba a los ojos, pero que se extendía en sus labios como una grieta en un espejo roto, hizo un gesto imperioso con la mano, sus uñas pintadas de un rojo sangre que contrastaba cruelmente con la palidez de sus dedos, y dos de los mozos, con el rostro desencajado por el temor y la vergüenza, se apresuraron a cumplir la orden tácita que emanaba de la mirada gélida de la pelirroja. Traigan todas las porquerías de esta basura. Su bolso raído, sus trapos viejos, todo lo que tenga en su cuartucho inmundo. Ordenó con una voz que esta vez era un látigo, chasqueando en el aire. Celestina sintió cómo su corazón se encogía dentro del pecho. Una contracción dolorosa que le recordaba la pequeñez de su existencia, la fragilidad de su dignidad ante la indiferencia de esa mujer que disfrutaba pisoteando su alma. Vio, con los ojos empañados por las lágrimas no derramadas, como sus pocas pertenencias, aquellas que representaban todo su mundo, sus recuerdos, su identidad, eran traídas con desprecio desde su cuartito junto a las caballerizas, donde el olor a paja y a cuadra se mezclaba con el de la pobreza, y arrojadas sin cuidado, con un golpe sordo, sobre la impecable mesa de ébano pulido que presidía la sala. El contraste, mis amores, era desgarrador. El bolso raído, de tela vasta y descolorida, con el asa deshilachada y la cremallera roñosa, que parecía un pequeño montón de miseria frente a la brillantez oscura de la madera de Macassar, una madera carísima importada del fin del mundo, y el color de su pañuelo bordado, que asomaba tímidamente de entre la tela, un azul desvaído por los lavados, parecía gritar su propia historia de sacrificios frente a la ostentosa opulencia. La vergüenza le subió por el cuello, una oleada de calor que le quemaba la piel expuesta, y se sintió diminuta, insignificante, una hormiga pisoteada bajo el tacón de una gigante. Uno de los mozos, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo, como si temiera encontrarse con los ojos desolados de Celestina, vació el contenido del bolso sobre la superficie lisa de la mesa de ébano, que brillaba bajo la luz que se colaba por el ventanal que daba a los corrales de los caballos pura sangre. Y ahí, mis amores, en medio de la miseria de unas cuantas monedas, un peine de plástico con los dientes rotos, un trozo de jabón de lavandería envuelto en un pañuelo de papel y una gastada estampa de la Virgen de Guadalupe, que había sido su única compañía desde que las monjas la despidieron del convento, apareció, con una luz que pareció brotar del mismísimo infierno de la maldad, el anillo de compromiso con un diamante de 3 quilates, valorado en 350,000 pesos. Rodó sobre la superficie oscura del ébano, girando lenta y perezosamente, y el gran diamante, tallado con una precisión brutal, capturó la luz del sol de la mañana, dispersándola en 1000 destellos que parecían bailar con una malicia propia, como un ojo acusador, brillante y frío, que fulminaba con su resplandor a la inocente Celestina. El silencio, mis vidas, que siguió a la aparición de la joya no fue un silencio cualquiera. Fue un silencio sepulcral, espeso, cargado de una tensión tan palpable que se podía cortar con un cuchillo, un silencio que pesaba como una lápida de mármol frío sobre el corazón atribulado de Celestina. Las miradas de los demás sirvientes se clavaron en ella, algunas con lástima, otras con una condena silenciosa, y Celestina sintió cómo el mundo se desmoronaba a sus pies,
cómo la tierra debajo de sus callos se abría en un abismo oscuro que amenazaba con devorarla entera. Su respiración se volvió superficial, entrecortada, y el aire en sus pulmones parecía haber sido robado por el espanto, dejándola asfixiada por la injusticia. Ahí está, lo sabía, miren todos, esta gata roba. La voz de Jimena, mis amores, rompió el silencio con la fuerza de un rayo, y su dedo, extendido y tembloroso, apuntaba sin piedad a Celestina, a quien el rostro se le había cubierto de un sudor frío, helado por el pánico, mientras su boca, abierta en una O de incredulidad y horror, se negaba a pronunciar una sola palabra, a pesar de que su mente gritaba: «No, no es cierto. No puede ser», con la desesperación de un animal acorralado. El dolor en el pecho, mis amores, era insoportable, una opresión que le quemaba las entrañas, y las lágrimas que hasta ese momento había logrado contener, por vergüenza, por orgullo, ahora se desbordaron, calientes y amargas, surcándole el rostro y mojando sus labios resecos, dejándole un sabor a sal y a derrota. Los puños, apretados con tal fuerza que sus uñas se clavaban en la piel de las palmas, temblaban incontrolablemente, y todo su cuerpo, desde las puntas de los pies hasta el último mechón de su cabello castaño, se sacudía con un tic nervioso, que era una manifestación física de la agonía que estaba experimentando. Recordó entonces el olor del cloro que le quemaba las fosas nasales mientras limpiaba el baño, el ardor de sus manos agrietadas, el dolor punzante en sus rodillas al fregar los pisos, el frío helado del mármol sobre su piel y cada miserable peso de su sueldo de 3,000 pesos al mes, 3,000 pesos por la aniquilación de su alma, 3,000 pesos que jamás justificarían el deshonor que en ese momento le estaba siendo impuesto. Era una muerte en vida, una humillación tan profunda que le robaba el aire y la voluntad de seguir de pie. Y entonces, mis corazones, Ximena se acercó a Celestina con la furia de una tigresa, los ojos inyectados en sangre, la cara transformada en una mueca de puro desprecio y satisfacción. Ladrona, igualada, basura, gritó, y el grito era un escupitajo de veneno que le salía de lo más profundo del alma podrida. Su mano, la misma mano que lucía un costoso brazalete de diamantes y oro blanco, se levantó con una velocidad impactante, un borrón en el aire, y cayó con una fuerza brutal sobre la mejilla izquierda de Celestina. Un golpe seco que resonó en el silencio, un chasquido que hizo eco en el corazón de todos los presentes. Celestina sintió cómo su cabeza se ladeaba violentamente hacia un lado. El impacto seco y doloroso que le hizo ver estrellas, 1,000,000 de motas brillantes que danzaban frente a sus ojos empañados. El ardor en su mejilla fue instantáneo, una quemadura que se extendía desde la piel hasta lo más profundo de su cerebro, y el sabor metálico de la sangre le llenó la boca, pues se había mordido el interior de la mejilla con la fuerza del impacto. Un gemido ahogado se le escapó de los labios, un sonido de dolor y humillación que se perdió en el aire enrarecido, como si su propio cuerpo se negara a aceptar la brutalidad de la agresión. El olor a perfume Carolina Herrera que Ximena usaba, un aroma que antes significaba lujo y poder, ahora se transformó en un hedor nauseabundo, el olor del desprecio, de la crueldad más vil, que le quemaba las fosas nasales y le producía arcadas, mientras sus rodillas, débiles y temblorosas, amenazaban con ceder, con dejarla caer al suelo como un saco de huesos, como si la dignidad que tanto había defendido se hubiera desvanecido con aquel golpe infame, dejándola al borde de un abismo de desesperación de donde parecía no haber salida. Esta era la humillación máxima, mis amores, el último clavo en el ataúd de su alma, y el pañuelo bordado en su muñeca, su único tesoro, parecía secarse solo, sintiendo la desolación de su dueña. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando el aliento gélido de Ximena, esa viborita de cascabel de 3,000 demonios, se posaba sobre el rostro bañado en lágrimas de Celestina, amenazando con aplastar lo último que le quedaba de vida, un pequeño par de ojos, grandes y asustados como los de un venado atrapado, observaba cada milímetro de esa escena infame, desde el tenue resquicio que ofrecía la pesada cortina de terciopelo carmesí, un tejido que, aunque suave al tacto, ahora se sentía como una jaula opresiva para la pequeña Mariana, quien con sus diminutos dedos, que apenas alcanzaban a sostener un
crayón aferraba la tela polvorienta, sintiendo cómo las fibras gruesas le raspaban la piel tierna, mientras un nudo de terror se anudaba en su garganta, impidiéndole respirar, impidiéndole gritar, y el eco silente de la palabra ladrona resonaba en su cabeza, mezclándose con el recuerdo fresco y doloroso de la mano pálida de Jimena, engarzada con un diamante tan brillante y frío como el hielo, deslizando ese objeto maligno entre la ropa raída de su Mari, su protectora, su ángel, todo con una precisión que solo una mente retorcida y sin alma podría concebir, una imagen grabada a fuego en la retina de la niña, que ahora veía cómo su mundo de colores se desdibujaba en un caos de gritos y lágrimas. La voz estridente de Jimena, esa mujer de alma podrida y corazón de piedra, perforó el silencio cargado de humillación como un punzón al rojo vivo, hiriendo aún más el espíritu ya maltrecho de Celestina, quien permanecía allí, arrodillada sobre el frío pulcro del mármol, sintiendo cómo el dolor de sus articulaciones se multiplicaba con cada grito furioso de esa desgraciada. Llamen a la policía en este instante, parásitos inútiles. No quiero a esta gata muerta de hambre un solo minuto más respirando el mismo aire puro que yo, contaminando mi casa con su miseria y su aliento a piojos. Que se la lleven, que la encierren, que pague por su insolencia, por su atrevimiento de pensar que podía robar lo que jamás en su miserable vida podrá comprar. Muévanse, desgraciados, o les juro por Dios que uno por uno terminarán en la calle, descalzos, comiendo polvo y buscando comida en la basura, igual que esta ladrona de quinta, esta marginal sinvergüenza que se cree con el derecho de tocar lo ajeno. Los empleados, mis amores, parecían estatuas de sal, con los ojos vidriosos y las bocas apretadas, sus cuerpos tensos, inmóviles, como si cada fibra muscular se negara a obedecer una orden que su ética susurraba ser injusta, pero que el miedo a perder su propio sustento, ese miedo atroz que aprieta el estómago y nubla la razón, les impedía desafiar, y sus miradas, cargadas de una mezcla de lástima y terror, se posaban en Celestina, una mujer que hasta hace unos minutos era parte de su día a día, y que ahora se desdibujaba ante sus ojos bajo el peso aplastante de una acusación tan vil como inmerecida, mientras el hedor a perfume Carolina Herrera, que flotaba pesado en el aire, se mezclaba con el sudor frío del miedo, impregnando cada rincón de la sala con la putrefacción de una injusticia. Celestina, con el cuerpo destrozado y el alma hecha pedazos, sintió cómo cada fibra de su ser se contraía ante la brutalidad de las palabras de Jimena, esas palabras que caían sobre ella como piedras afiladas, abriéndole heridas más profundas que cualquier golpe físico, y con un gemido ahogado que rascó su garganta, se dejó caer completamente sobre sus rodillas que ya estaban en carne viva por el roce constante con el mármol helado, y donde los callos de años de sacrificio clamaban por un poco de piedad, y en un acto instintivo de buscar refugio, desesperada por esconder la vergüenza y el dolor inmenso que le corroían las entrañas, llevó sus manos temblorosas hacia su rostro, buscando el consuelo y el último vestigio de dignidad en ese pañuelo bordado con las iniciales de su padre, su único tesoro, su amuleto contra la crueldad del mundo, y el tejido desgastado, con los hilos azules deshilachándose como sus propias esperanzas, se empapó rápidamente con el torrente de lágrimas que brotaban sin control, lágrimas que no eran solo de la humillación presente, sino de toda una vida de silencios, de desprecios, de soledad y de trabajo incansable, de un dolor que se acumulaba desde la infancia, desde aquel día terrible en que el río se llevó a sus padres en una inundación, dejándola huérfana, dejando un vacío que ninguna monja, por más bondadosa que fuera, pudo llenar, y ahora, en ese rancho de lujos obscenos y corazones helados, sentía el mismo desamparo, la misma desolación que la había acompañado desde que pisó por primera vez el mundo sin sus seres amados, un mundo cruel y despiadado donde su esfuerzo y su pureza de espíritu no valían nada frente a la malicia de una mujer tan vacía como llena de poder. Y en ese instante de profunda desolación, con el sabor amargo de la injusticia y la sal de sus propias lágrimas en la boca, su mente, como un mecanismo de defensa, se refugió en el pasado, en un flashback tan vívido que el frío del mármol bajo sus rodillas se transformó en el asfalto helado de la capital, cuando llegó, apenas una jovencita con la inocencia de su pueblo zapoteco colgándole del alma como un harapo, y el olor a cloro industrial que quemaba sus fosas nasales se dio ante el hedor acre y desconocido de la ciudad, una mezcla de escape de autobuses, frituras baratas y la humedad de 1000 cuerpos apiñados en la calle.
y recordó con una punzada en el pecho cómo el estómago le rugía. Con un hambre que nada podía calmar, un hambre que no era solo de comida, sino de calor humano, de una palabra amable, de un lugar seguro donde recostar su cabeza sin sentir el filo del miedo atravesándole la piel, como sus manos, entonces menos agrietadas, pero igual de desamparadas, se aferraban a la pequeña maleta de tela gastada que contenía todo su patrimonio, una muda de ropa, una Biblia minúscula y, por supuesto, ese pañuelo bordado que ahora empapaba con sus lágrimas, el último vestigio palpable de su padre, de su origen, de su identidad, y el viento helado de la madrugada capitalina, tan distinto al aire cálido y perfumado de las flores de su Oaxaca, se le metía hasta los huesos, calándole el alma, haciendo que sus dientes castañetearan sin control mientras buscaba, con la mirada perdida y el corazón encogido, un refugio en los portales de una iglesia o bajo el cobijo incierto de un puente. Su única comida por días eran las sobras que a veces encontraba en los mercados, el sabor rancio de un pan olvidado o la pulpa de alguna fruta magullada que para ella se sentía como un banquete de reyes. Una sopa de 2 pesos con tortillas hechas a mano era un lujo inalcanzable, un recuerdo lejano de un paraíso perdido, porque en la capital, mis amores, el dinero era un dios implacable y ella, una insignificante hormiga sin más valor que su fuerza bruta para lavar pisos, planchar ajeno y soportar en silencio la humillación de los que se creían superiores. Y ese recuerdo le golpeó con la fuerza de un rayo, porque a pesar de estar ahora en un rancho de mármol y lujos, el frío de la soledad y la injusticia seguía siendo el mismo, penetrante y devastador, un eco eterno de su marginalidad. De pronto, un sonido seco y contundente, diferente al tac-tac cruel de los tiletos de Ximena o al murmullo de terror de los empleados, interrumpió la tortura, un crujido grave que se sintió en la planta de los pies, en el pecho, en el aire mismo, anunciando una presencia inesperada, formidable, que hizo que todos los presentes, hasta la mismísima Ximena, esa víbora venenosa que minutos antes se creía dueña del universo, se quedaran petrificados, con la respiración contenida y el corazón latiéndoles en los oídos como tambores desbocados en la espesura de la selva, y fue la puerta principal del rancho, esa mole de madera maciza y herrajes de forja, que normalmente solo se abría con el ritual solemne de las ceremonias especiales, la que se dio de golpe, con un estruendo que resonó en cada viga de cedro, en cada trofeo de casa que adornaba las paredes, en cada piel de res importada, y por el umbral, recortada contra la luz brillante del sol que filtraba entre los corrales de caballos pura sangre, emergió la imponente silueta de don Arturo, el patrón, el hombre que no debía estar allí en ese momento. Su regreso anticipado, mis amores, como un giro del destino, un golpe de campana que anunciaba el cese temporal de una injusticia, o la intensificación de un drama que aún no había encontrado su desenlace. Don Arturo, mis amores, con su figura alta y erguida, vestida en un traje de lino impecablemente cortado que olía a éxito y a tierra mojada, a decisión y a la prístina fragancia del campo después de un día de trabajo duro, cruzó el umbral con una calma gélida que resultaba más aterradora que cualquier grito, y sus ojos, esos ojos penetrantes que habían construido un imperio desde la nada. Desde el humilde escritorio de un cibercafé prestado, escanearon la escena con una velocidad pasmosa, absorbiendo cada detalle con la frialdad de un científico analizando una muestra. Su mirada se detuvo primero en Celestina, arrodillada en el suelo de piedra de río pulida, con los hombros temblorosos y el pañuelo empapado cubriendo su rostro, sus manos agrietadas y rojas, ese símbolo de su incansable labor, ahora temblaban incontrolablemente. Luego sus ojos viajaron hasta Ximena, que permanecía rígida, con una mueca de falsa indignación, su rostro de alabastro pálido bajo la melena pelirroja, y el stiletto Versace con hebilla dorada, que un momento antes era instrumento de tortura. Ahora parecía ridículamente fuera de lugar. Luego, la mirada de don Arturo se posó en el pequeño bulto de ropa raída de Celestina, esparcido sobre el mármol reluciente, y el anillo, ese diamante de 3 quilates con un valor obsceno de 350,000 pesos, que rodó sobre la mesa de ébano como un ojo acusador, brillando con una luz fría y cruel. Un punto de luz que concentraba toda la maldad y el engaño de la situación. Y ese silencio, un silencio tan denso que casi se podía masticar, pesaba como una lápida sobre los pulmones de todos los presentes, mientras el olor a perfume, Carolina Herrera de Ximena y el cloro industrial de Celestina se mezclaban con
el aroma más sutil a cuero fino del sofá y el rancio tufo a miedo que emanaba de los empleados, creando una atmósfera irrespirable, de presagio, de suspenso, de una tensión que se cortaba con cuchillo, mis amores, porque la tormenta estaba lejos de amainar, apenas estaba comenzando. Ni una sola palabra, mis amores, ni un simple susurro escapó de los labios firmes de don Arturo. Ese hombre hecho de acero y principios, mientras sus zancadas amplias y seguras resonaban con una autoridad indiscutible sobre el piso de piedra de río pulida, con incrustaciones de ópalo. Cada paso un golpe sordo que marcaba el ritmo de la expectativa y el terror en los corazones de quienes lo rodeaban, y sin siquiera dirigir una mirada directa a Jimena, cuya piel de alabastro se había vuelto aún más pálida, o a los empleados que se encogían como flores marchitas bajo su imponente presencia, pasó de largo frente a la escena grotesca de la humillación de Celestina, quien, con el rostro aún hundido en su pañuelo bordado, sentía la vibración de sus pasos en el mármol frío que laceraba sus rodillas, como si fueran los tambores lejanos de un ejército que se acercaba para definir su destino, y se dirigió directamente hacia el fondo de la sala, donde la pesada puerta de madera tallada de su oficina privada, un santuario de cuero y libros antiguos, se abrió con un crujido suave pero definitivo, revelando por un microsegundo un atisbo de un mundo de orden y discreción, antes de que se cerrara nuevamente con un golpe seco que resonó en el aire, sellando el drama en una cápsula de silencio ensordecedor, dejando a todos en un limbo de incertidumbre, con la tensión palpándose en el aire, como una densa niebla, sin saber si ese retiro significaba una condena irrevocable, una reflexión profunda, o el preámbulo a una tormenta que estaba a punto de desatarse con una furia inaudita, dejando el corazón de Celestina latiendo como un colibrí herido, atrapado entre la esperanza y el miedo más profundo, mis amores, porque el destino, ese caprichoso tejedor de vidas, apenas comenzaba a hilvanar el verdadero desenlace de esta historia de villanos y héroes. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando pensábamos que el infierno de la crueldad de esa víbora Ximena había llegado a su cúspide, cuando el alma de Celestina, esa pobre flor pisoteada por la vida, se estaba resquebrajando bajo el peso de la falsa acusación, la providencia, esa mano invisible que a veces se apiada de los miserables, hizo un giro tan brusco que nos dejó a todos boquiabiertos, mis amores, un giro orquestado por el más puro de los inocentes, por esa criatura que había guardado su voz en el cofre más profundo de su dolor desde que su mami, su angelito terrenal, partió hacia el cielo. Don Arturo, con el rostro contraído por una mezcla de furia contenida y una tristeza que le nublaba la mirada de acero templado, observaba la escena que él mismo había creado al regresar inesperadamente a su hogar, a ese palacio de piedra volcánica y cuero fino, solo para encontrarlo invadido por el hedor de la traición y el llanto silenciado de su empleada, la única luz en el mundo gris de Mariana. El aire en el salón principal, ese espacio majestuoso con vigas de madera maciza que parecían abrazar el techo como brazos protectores, se sentía denso, cargado de la electricidad de la desgracia inminente. El mármol frío bajo las suelas de los tacones de Ximena, que ahora resonaban con una nota de triunfo perverso, se sentía como el mismo hielo del destino, un espejo pulido que devolvía el reflejo distorsionado de la injusticia. Celestina, con el pañuelo bordado con las iniciales de su padre ahogándole la garganta, sentía cada latido de su corazón como un golpe sordo contra sus costillas, como si un tambor fúnebre marcara el compás de su inminente caída. Las manos, esas manos que conocían el tacto áspero de la tierra de Oaxaca y la furia del cloro industrial, temblaban. Dentro de sus guantes amarillos de goma, los únicos símbolos de su dignidad que se aferraban a ella con la fuerza de la desesperación. El aroma agridulce del perfume caro de Ximena, una burla constante a la sencillez de su propia existencia, se mezclaba con el olor penetrante del cloro, un recordatorio agónico de las horas interminables de limpieza, de las rodillas raspadas sobre la piedra fría, del dolor físico que se había convertido en su compañero fiel. Entonces, mis amores, justo cuando Ximena, con una sonrisa de hiena satisfecha, se preparaba para lanzar la estocada final, para ver a esa piojosa de Celestina arrastrada por la policía cual delincuente común, cuando los murmullos de los empleados, esa legión silenciosa de testigos mudos, comenzaban a cernirse sobre la escena como buitres
Hambrientos, algo sucedió, algo que detuvo el tiempo, que silenció hasta el último suspiro de la maldad. La pequeña Mariana, que se había refugiado en las sombras, detrás de las pesadas cortinas de terciopelo color vino, un refugio de inocencia en medio del torbellino de odio, salió de su escondite, sus pequeños pies descalzos casi flotando sobre el mármol, con los ojos grandes y redondos, desorbitados por el terror y la certeza. Había visto todo, mis amores, cada movimiento sigiloso, cada acción calculada de la serpiente Jimena, y en ese instante, en medio del silencio sepulcral que se apoderó del salón, un silencio que pesaba más que todas las pieles de res importadas, más que todos los trofeos de caza adornando las paredes, la niña abrió la boca. No fue un grito, no fue un llanto, fue un susurro que resonó con la claridad de una campana de iglesia recién bautizada, las primeras palabras que pronunciaba en 2 años, desde la partida de su madre, un torrente de verdad liberado de la prisión del dolor, un milagro que dejó a todos paralizados, mis amores, con la boca abierta y los ojos fijos en la pequeña figura que de repente se había convertido en la juez suprema, en la encarnación de la justicia divina. El recuerdo de su madre, su rostro tierno y su voz melodiosa contándole cuentos antes de dormir. La única persona, aparte de Celestina, que la entendía en su mundo de colores abstractos y números perfectos, le había dado la fuerza, la valentía para romper el muro de silencio que la ahogaba. Don Arturo, que hasta ese momento se mantenía en una tensión palpable, una estatua de furia contenida, sintió que un escalofrío helado le recorría la espalda, un estremecimiento que nada tenía que ver con el aire acondicionado industrial del rancho. Miró a su hija, a esa criatura frágil que llevaba el peso de su ausencia y la crueldad del mundo sobre sus diminutos hombros, y vio en sus ojos la misma pureza inquebrantable que recordaba de su esposa, una luz que ninguna falsedad podía extinguir. El corazón del millonario, ese órgano que había aprendido a latir al ritmo de los negocios y la ambición, se desarticuló por un instante, permitiendo que una ola de ternura lo inundara todo, una ternura que se transformó rápidamente en una indignación voraz al comprender la magnitud de la mentira urdida ante sus ojos. La pequeña Mariana, con su vestido de algodón suave color crema, el mismo que Celestina había lavado a mano con sumo cuidado, caminó sin vacilar hacia el centro del salón, un haz de luz divina en medio de la penumbra de la conspiración, y señaló con su dedito pequeño, tembloroso pero firme, hacia la figura de Jimena, que de repente parecía encogerse, volverse insignificante ante la mirada inocente y acusadora de la niña. Ella, dijo Mariana, su voz todavía un hilo pero cargada de una autoridad que hizo temblar los cimientos de la mansión. Ella lo puso ahí. Las palabras cayeron como guijarros lanzados contra un cristal, rompiendo la ilusión, desnudando la maldad. Celestina, que hasta ese momento se mantenía en un estado de shock petrificado, sintiendo cómo cada fibra de su ser se retorcía de angustia, las lágrimas contenidas quemándole la garganta, se paralizó aún más. Sus ojos clavados en la pequeña de 3 años, la única persona en ese mundo que la había visto no como la sirvienta, sino como un ser humano digno de amor y respeto. Las manos de Celestina, que habían estado apretando con fuerza el borde del pañuelo bordado hasta que los nudillos se pusieron blancos, se aflojaron ligeramente, una chispa de esperanza, tenue pero persistente, comenzando a encenderse en la oscuridad. Ximena, la víbora de piel de alabastro y corazón de hielo, palideció de una manera antinatural, como si la sangre hubiera huido de sus venas, dejándola con la máscara de belleza resquebrajada, revelando la criatura monstruosa que se escondía debajo. Sus labios, previamente pintados de un rojo intenso, se separaron en un gesto de incredulidad y terror, y un temblor nervioso recorrió su cuerpo esbelto, haciendo que los estiletos Versace tintinearan de forma discordante, un sonido de triunfo desmoronándose. Los empleados que hasta un momento antes se habían mantenido con la cabeza gacha, esquivando la mirada de sus patrones, ahora se miraban entre sí con incredulidad y un murmullo creciente de asombro, y alivio se extendió por el salón como una ola de alivio. Algunos se santiguaron, otros simplemente se quedaron boquiabiertos, sus rostros reflejando la sorpresa de presenciar la caída de la arrogante y cruel novia del patrón. Don Arturo, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en Ximena, sintió cómo la ira, esa marea negra que había estado luchando por contener,
Finalmente desbordaba sus represas. Su voz, resonando en el silencio opresivo, se convirtió en un trueno que hizo eco en las vigas de madera, cargada de una autoridad inquebrantable y una decepción lacerante. «Sal de mi casa», dijo, cada palabra pronunciada con la precisión de un bisturí, cortando el aire cargado de tensión. «No quiero verte nunca más. Tu ambición y tu crueldad te han cegado. Te han transformado en algo que no puedo soportar en mi hogar. No puedo permitir que mi hija crezca rodeada de esa podredumbre». Miró a Celestina, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no reflejaron solo la evaluación del empleado, sino un respeto genuino, un reconocimiento de la fortaleza y la integridad que ella representaba. «Celestina ha demostrado una honestidad y una dignidad que tú, con todo tu dinero y tus lujos, jamás podrás igualar», continuó don Arturo, su voz volviéndose más firme, más resonante. «Has preferido la mentira, la difamación, la destrucción de una mujer humilde que trabaja honradamente, solo para satisfacer tu ego miserable. Esa es la verdadera medida de tu carácter, y es una medida que me decepciona profundamente». La expulsión de Ximena no fue un evento dramático con gritos y desplantes, fue un desmantelamiento silencioso de su poder, un despojo de su falsa grandeza. Cuando intentó recoger sus carísimos bolsos, sus vestidos de diseñador que olían a vanidad, don Arturo la detuvo con un gesto de la mano. «No te lleves nada. Todo lo que aquí tienes lo has obtenido a través de mí, y ahora, cuando has demostrado tu verdadera naturaleza, no mereces ni la sombra de mi generosidad». Los stilettos Versace con hebilla dorada, los instrumentos de su tiranía, ya no resonaban con pasos poderosos, sino que arrastraban una derrota patética sobre el mármol pulido, cada taconeo una nota de humillación pública, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se compra con dinero, sino que se lleva en el alma. Ximena, con el rostro desfigurado por la furia y la desesperación, tuvo que salir del rancho con lo puesto, una sombra despojada de su falso brillo, su figura esbelta encogiéndose en la distancia, tragada por el polvo del camino, mientras el silencio que dejaba era más elocuente que cualquier discurso, el silencio de la podredumbre expuesta a la luz del sol implacable de Sonora. «Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque la justicia, esa señora ciega, a veces se tropieza con la verdad, pero cuando se levanta, ay, mis amores, se levanta con la fuerza de un huracán». Ximena, que se creía la dueña del sol y la luna, la reina de este rancho ostentoso, con sus pisos de piedra de río pulida, que parecían espejos rotos de opalos engañosos, la que se pavoneaba con sus stilettos Versace de 22,000 pesos, sintiendo el mármol frío y liso bajo sus pies, como si pisara las cabezas de sus enemigos. Ahora solo sentía el aspereza del camino de grava, picoteando las suelas delgadas de sus carísimos zapatos, cada piedra como una burla, cada bache una caída más profunda en el abismo de su propia miseria. El sonido de sus tacones, que antes retumbaba por los pasillos de mármol como tambores de guerra, anunciando su llegada triunfal, ahora era un rasguño torpe sobre la tierra, un murmullo patético que se perdía en el vasto silencio del desierto sonorense, un desierto que parecía burlarse de su vanidad al mirarla despojarse de todo rastro de dignidad. El viento, antes su cómplice al ondear las faldas de seda cara, ahora le azotaba el rostro despeinado, levantando polvo que se le metía en los ojos, ardiendo como el cloro que Celestina usaba con tanta devoción en sus guantes amarillos, esos guantes que representaban para la humilde empleada un escudo contra la suciedad del mundo, un símbolo de su lucha diaria y honesta. Ximena se aferraba a su bolso de discañador, el mismo donde había escondido el anillo brillante, ese diamante de 3 quilates que ahora era el peso de su vergüenza, el testigo mudo de su traición, buscando instintivamente algo a lo que aferrarse, pero solo encontraba la tela áspera y vacía, un reflejo de su interior. Las risas crueles que había dirigido hacia Celestina, esas carcajadas estridentes que resonaban en el vasto salón, ahora parecían ecos huecos en su cabeza, atormentándola, devolviéndole la bofetada de su propia crueldad. Se sentía desnuda, expuesta, a pesar de que su atuendo de diseñador seguía intacto. Porque la verdadera desnudez, mis amores, es la del alma cuando se viste de mentiras y maldad. Don Arturo, con su camisa italiana impecable que ahora tenía una mancha de polvo de camino, resultado de haberse agachado para ayudar a la mujer que había sido difamada, sintió una punzada de dolor al ver a Celestina,
a esa mujer cuyas manos agrietadas habían limpiado hasta el último rincón de su hogar con una dedicación que ninguna fortuna podía comprar, con la mirada perdida en el suelo, como si la tierra misma la quisiera tragar. Él, que había construido un imperio desde cero en un cibercafé prestado, que conocía el valor del sudor y la honestidad, no podía permitir que una escoria como Ximena mancillara la integridad de su casa y de su gente. Se arrodilló, un acto que hizo crujir el mármol bajo el peso de su autoridad, y con una mano firme le rozó el brazo a Celestina, sintiendo la tensión en sus músculos, el temblor que la recorría a pesar de su esfuerzo por contenerlo. Celestina, su voz usualmente tranquila y autoritaria, ahora estaba teñida de una profunda disculpa. Perdóname. Por permitir que esta víbora entrara en mi casa, por no ver la depravación que albergaba su corazón. Tú eres la verdadera joya de este rancho, no ningún anillo. En ese instante, el pañuelo bordado con las iniciales deshilachadas de su padre, que Celestina llevaba anudado al cuello como un amuleto, pareció brillar con una luz interna, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que la había rodeado. Don Arturo, con una sinceridad que emanaba de su alma, prometió triplicar su salario, un gesto que para Celestina significaba mucho más que dinero. Significaba el reconocimiento de su valía, la validación de su lucha. Y entonces, mis amores, ocurrió el milagro. La pequeña Mariana, la niña de 3 años que había estado en shock, escondida detrás de las gruesas cortinas de terciopelo, esas que olían a polvo y a tristeza, sintiendo el frío de la tela en sus mejillas, emergió como un pequeño ángel, sus ojos grandes y profundos llenos de una sabiduría precoz. Corrió hacia Celestina, y sus bracitos gorditos se envolvieron alrededor de su cintura. Un abrazo que sellaba una verdad más poderosa que cualquier declaración legal. Las lágrimas de alivio corrían por el rostro de Mariana, mojando el pañuelo de Celestina. Un río de inocencia que lavaba la acusación injusta. Los empleados, esos hombres y mujeres que habían presenciado la humillación, que habían sentido la impotencia ante la crueldad de Ximena, ahora rompieron en aplausos, un estallido de sonido que resonaba por toda la casa, celebrando la derrota de la maldad y la victoria de la justicia. Sus manos, curtidas por el trabajo, golpeaban unas contra otras con fervor, un coro de aprobación que envolvía a Celestina. La mujer que había sido tratada como basura, como una gata muerta de hambre, como una piojosa marginal. Celestina, sintiendo el calor del abrazo de Mariana, el alivio inundando su cuerpo como un bálsamo tibio, se separó lentamente y se miró en el espejo de cuerpo entero que colgaba en el pasillo, ese que antes le parecía un portal a un mundo inalcanzable. Vio su reflejo, el rostro surcado por las lágrimas de impotencia y ahora de liberación, las manos aún marcadas por el cloro y el trabajo duro, el pañuelo bordado con las iniciales de su padre. Pero algo había cambiado. Las iniciales, antes deshilachadas y apagadas, ahora parecían brillar con una luz propia, como si el reconocimiento y el amor que la rodeaban las hubieran devuelto el esplendor, como una corona invisible que la acreditaba como reina de su propia vida. El pañuelo, ese símbolo de su pasado doloroso, de su origen humilde en Oaxaca, donde el piso de tierra caliente era su alfombra y el río su único espejo, donde el sabor de una sopa de 2 pesos era un manjar, ahora se sentía como el tesoro más valioso del mundo. Se lo ajustó con ternura, sintiendo la tela suave contra su piel, un recordatorio de que la dignidad no se compra, no se hereda, se cultiva con cada acción honesta, con cada lágrima derramada en silencio y cada acto de bondad ofrecido sin esperar nada a cambio. Porque, mis amores, recuerden esto bien en sus corazones y en sus memorias. El karma, esa fuerza invisible que todo lo ve y todo lo retribuye, es tan implacable como el sol del desierto que quema la mentira y nutre la verdad. Ximena creyó que con sus diamantes y sus zapatos caros podía comprarlo todo, que podía pisotear a los humildes y salir ilesa, pero olvidó que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, ni en las joyas que brillan, sino en la pureza del alma y la fortaleza del carácter. La dignidad de una persona como Celestina, con sus manos agrietadas pero con un corazón de oro, con su pañuelo deshilachado pero con una historia de resiliencia grabada en cada puntada, vale infinitamente más que todas las mansiones y todos los lujos del mundo. El valor real no se mide en pesos ni en quilates. Mis amores, se mide en la capacidad de levantarse después de caer, de perdonar después de ser herido, de mantener la fe cuando todo parece perdido. El pañuelo bordado con las iniciales de su padre,
un recuerdo de un amor eterno y de un sacrificio conmovedor. Se convirtió en su armadura, en su corona, en el símbolo de que, incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la honestidad y el amor siempre prevalecerá. La lealtad de Mariana, esa pequeña alma pura que todo lo vio, fue el toque final que desmoronó el castillo de naipes de Ximena, demostrando que los niños, a pesar de su corta edad, a menudo poseen una claridad y una pureza de visión que los adultos envidiamos. La expulsión de Ximena no fue solo un castigo. Mis amores, fue una lección para todos nosotros, que la vanidad ciega, la codicia enferma y la crueldad sin escrúpulos solo conducen a la ruina y al olvido. Celestina, con su mirada serena y su pañuelo firmemente ajustado, se erigió no solo como la empleada agradecida, sino como un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que la virtud, aunque a veces parezca desterrada, siempre encuentra su camino de regreso, brillando con una luz que ninguna fortuna puede opacar. Porque recuerden, mis amores, la vida siempre nos da otra oportunidad, y el karma, ese viejo amigo celoso, siempre se asegura de que cada uno reciba lo que siembra, ya sea una cosecha de amor y respeto, o una sequía de soledad y vergüenza.